Buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Ramos González y soy alumna del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente curso primer semestre y hoy me reúno con usted para entrevistarlo acerca sobre el tema que me ha tocado exponer en la materia de ciencias sociales. Bueno, pues comencemos. Primeramente me gustaría saber su nombre y cuál es su máximo grado de estudios. Hola, buenas tardes, Sabrina. Mi nombre es Alain Lobano Díaz. Eh, Soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También soy maestro en Historia por la Universidad Autónoma, no, Texas, Universidad Autónoma, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Actualmente estoy cursando el doctorado en Estudios Socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto, Sabrina. Y dígame, ¿por qué decidió estudiar historia? Mira, yo creo que mi gusto por la historia y por qué decidí estudiar historia es porque desde la infancia a mí me llamaba mucho la atención los acontecimientos y yo quería explicarme qué ocurría. Creo que fueron dos hechos que detonaron esto. Primero fueron las elecciones de 1988, en las cuales ganó de manera muy cuestionada el señor Carlos Salinas de Gortari y los candidatos de oposición decían que hubo un fraude electoral. Entonces, a partir de ahí me llamó mucho la atención, bueno, ¿quién es Salinas, de dónde viene? ¿Quién es Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del Frente Democrático Nacional, de dónde viene? ¿Y quién es Manuel J. Cloutier del PAN, de dónde viene? Entonces, sí empecé yo a interesarme a remontarme en la historia, no en la historia política del país. También algo que detonó mucho ese interés por la historia fue una invasión que hizo Estados Unidos del país Panamá en 1989, que de repente llegaron, tiraron al presidente de entonces, a Noriega. Entonces poquito a poquito ahí empecé a interesarme en, en la historia de México y la historia de América Latina en general, porque me parece inconcebible que de repente Estados Unidos llegara y tirara un gobierno, ¿no? Este, y ya conforme me fue adentrando en la historia me di cuenta que no es nada más la historia como nos la pintan muchas veces en las aulas, que son nombres y fechas y acontecimientos, sino que hay la posibilidad de encontrar una explicación de las cosas, ¿sí? Y, y que también tiene mucho que ver quién lo explica, ¿no? Entonces, bueno, por eso me interesó la historia y ingresé a la carrera en 1998. ¿Sí? Muy bien, muy interesante. Ajá. ¿Y Gracias. en qué consiste su campo de estudio? Bueno, voy a recurrir a una definición clásica de historia, ¿no? Que es de Marc Bloch, que era un historiador francés. Él dice que la historia es el estudio del hombre a través del tiempo. ¿Eso qué implica? Este, Eso implica que cualquier actividad humana, inclusive desde el presente, es susceptible de ser historiada. No es nada más pues el estudio del pasado. Entonces la historia es el estudio del hombre a través del tiempo. Eso significa que podemos estudiar al hombre, la historia del hombre, a través de la política, podemos estudiar al hombre a través de la economía, podemos estudiar al hombre a través de la sociedad, podemos estudiar al hombre a través de su cultura. Entonces es un campo amplísimo, obviamente, ¿no? Como dije, todo es posible de ser historiado. Pero para eso mismo el historiador tiene que especializarse, al ser el campo de la historia tan grande. Se debe de especializar, debe de buscar las teorías y métodos adecuados para acercarse correctamente a su campo de estudio, ¿no? Te digo, pueden ser muy variados, pueden verse desde muchas perspectivas, pueden verse desde muchos lugares. Entonces, es un campo fascinante, ¿no? Inclusive hasta podemos hacer historia de la música, por decir algo, ¿no? O historia de los Ujú. videojuegos. De cualquier cosa se puede hacer historia, siempre y cuando le dediques disciplina, le dediques tiempo, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Está usted especializado en algún episodio en particular? Mira, me gusta sobre todo la historia del siglo XX, aunque también he recurrido al siglo XIX. Me he especializado sobre todo en la prensa mexicana del siglo XX, al estudio del periodismo, ¿sí?
Eso implica el estudiar las empresas periodísticas, eso implica estudiar a los personajes que trabajan en esas empresas periodísticas, eso implica las relaciones de poder entre prensa y política, bueno, políticos, gobernantes, ¿sí? Eso implica estudiar la tecnología de los periódicos, porque, bueno, ahora son grandes rotativas, antes eran pequeñas prensas, antes los periodistas no tenían grabadoras, no tenían celulares, antes tenían, recurrían nada más al papel escrito para entrevistar a algún personaje, en fin. Es el campo en que me he especializado y también últimamente, a raíz de mis estudios en el doctorado, me he enfocado a los sindicatos, en específico en Aguascalientes en el siglo XX. A partir de 1920 y hasta 1952 me he enfocado en mis investigaciones de archivo a investigar a sindicatos como Sindicato de Billeteros de la Lotería Nacional, el Sindicato de la Fundición de Aguascalientes, que fue un sindicato muy importante, muy grande, en fin, pero sigue en ese gran marco del siglo XX. Y también me he interesado mucho en los estudios de cultura. He investigado ya en el siglo XIX una academia de dibujo que hubo en Aguascalientes, una academia de dibujo que empezó en 1835 y cerró en 1925. Y en esa academia de dibujo estuvieron estudiando José Guadalupe Posada, estuvo en su momento Saturnino Herrán, eso es en su momento Francisco Díaz de León, que fue un investigador, un grabador muy importante del siglo XX mexicano. En fin, entonces son esos campos en los que me he movido, que me he intentado especializar. Muy bien. ¿A qué fuentes recurre cuando estudia la historia? Mira, son diversas. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Las fuentes primarias es cuando uno busca indicios de la historia escritos por sus protagonistas, escritos por o la gente que intervino en ese momento. Estas fuentes primarias son las clásicas, podemos decir que son las fuentes de archivo, ¿no? Es la documentación. ¿Qué se encuentra en un archivo? Bueno, puedes encontrar cartas de las personas, puedes encontrar actas de sesiones de grupos de cualquier índole, puedes encontrar toda la documentación que genera un gobierno, porque cada gobierno va generando su corpus documental conforme se va desarrollando este gobierno. Puedes encontrar telegramas, puedes encontrar oficios, puedes encontrar resúmenes que he hecho no resúmenes, igual actas de sesiones, de reuniones, en fin, un sinnúmero de documentos que puedes encontrar en un archivo. También puedes encontrar un archivo, ya recientemente puedes encontrar videos, testimonios que han dejado los protagonistas, que pueden ser a través de videos o evidencia escrita, que pueden ser unos diarios, o pueden ser ¿qué otra cosa? Fotografías muy importantes, etcétera. Y igual fuentes primarias son muy importantes, se me olvidaban, son los periódicos de cualquier índole, revistas, diarios, semanarios, etcétera. Es decir, cualquier fuente escrita es indispensable para un historiador, porque cualquier fuente escrita es una evidencia de algo que ocurrió. También inclusive son fuentes primarias, los edificios, los murales, pinturas, canciones, ¿sí? Porque te hablan de una producción que sea una persona en particular o un grupo en particular. Fuentes secundarias, bueno, ya son las interpretaciones que dejan otras personas sobre la historia, o sea, obviamente los libros de investigaciones, ¿sí? Esas pueden ser fuentes secundarias. En fin, cualquier huella, cualquier evidencia del pasado es una fuente, ya independientemente si sea de secundaria o primaria. Y ahí ya depende del historiador, encuentra tu fuente y ya depende de ti cómo la puedas interpretar. Ya depende de la formación del historiador, su postura, su ideología. Es que tú vas a interpretar algo del pasado. Y así,
Si es un historiador que no sabe interpretar, bueno, va a decir algo, esa fuente le tiene que decir algo y va a quedar con una interpretación muy limitada. Pues ese historiador está preparado, sabe relacionar fuentes, sabe ubicar la fuente en su periodo en su contexto, sabe relacionar estas fuentes con otras fuentes, sabe encontrar la teoría adecuada o una teoría adecuada para interpretar esas fuentes, esos acontecimientos. Esto va a ser una historia muy profunda, muy rica, que aporta el conocimiento histórico, ¿sí? Entonces, no es nada más llegar y ver la fuente y describirla, no. Tienes que interpretarla correctamente, tienes que transcribirla, interpretarla correctamente, relacionarla con otras fuentes y bueno, contextualizarla muy bien en su periodo de tiempo para que tú puedas hacer una aportación importante en la historia. ¿Sí? No es tan fácil nada más llegar y sacar la fuente, no. Es el primer paso. Lo que sigue, ¿no? Todo lo que es el protocolo de investigación en sí, para que esa fuente tenga un sentido y aparte uno pueda obtener lecciones al respecto. Muchas gracias. ¿Qué relación tiene la historia con otras ciencias sociales? Bien. Pues mucho, porque bueno, eso ya es una tendencia digamos, de los años 70 para acá, que se ha descubierto que en realidad la forma en que están divididas las diversas ramas de las ciencias sociales fue una forma de dividir que se hizo en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Que alguien dijo, bueno, ahora vamos a dividir el conocimiento humano en la filosofía, en la historia, en la literatura, en la sociología. Fue una división un tanto arbitraria de acuerdo a la ideología del momento. Se ha visto que esa segmentación, ¿cómo decirlo? Esa segmentación no ayuda a entender bien el estudio del hombre, ¿sí? Esa segmentación pone límites que en algún momento impusieron una frontera que no ayuda a la discusión o no ayuda al entendimiento pleno de los fenómenos sociales. Entonces, a partir de la década de los 70 que se empieza a ver una discusión importante entre las ciencias sociales. Me sorprende un poquito por la música que está aquí. Perdón. No, sí, yo lo corto. Lo editas. Uh-huh. Este acercamiento entre las ciencias sociales nos ayuda a ampliar la mirada, nos ayuda a discutir nuevos términos, nos ayuda a discutir nuevas interpretaciones. Me puedo decir algo con la sociología. Se decía que la historia llegaba o la historia era de 50 años, a partir del punto que estás estudiando era de 50 años atrás, ahí sí era historiable. Lo voy a decir de otra forma para que lo entiendan mejor porque no lo expliqué bien. Decía que la historia era lo que había ocurrido de medio siglo hacia atrás, ¿sí? Medio siglo hacia atrás, eso ya era historiable. Y nos damos cuenta que la forma en que estudiaba la historia, los fenómenos, pues era se hacía una segmentación, se hacía una periodización muy, que te limitaba mucho la comprensión de los fenómenos sociales. Entonces, al acercarnos a la sociología, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay una continuidad de los fenómenos, que los fenómenos no tienen un principio y un fin, sino que son fenómenos continuos y que más bien nosotros como científicos sociales vemos esas continuidades, aunque obviamente también hay rupturas. Toda la sociología nos ayuda a ver en las problemáticas actuales lo que se mantiene desde un periodo largo de estudio o un periodo mediano de estudio. Eso, por ejemplo, nos ayuda a ver la sociología, de los fenómenos del pasado, que sigue habiendo en esos fenómenos, que siguen existiendo en la actualidad. Igual la antropología, al vernos los estudios de la cultura, la antropología nos ayuda a interpretar de nueva cuenta los fenómenos históricos que solo hemos visto como fenómenos políticos o sociales, políticos o económicos. Nos ayuda a entender de que la cultura está enraizada en todo esto político, económico,
social, que la cultura atraviesa todos estos fenómenos. O sea que nos doy a entender de que la cultura es una forma, de que la cultura entendiéndola como un fenómeno, la cultura entendiéndolo como una forma de ser del hombre, no nada más si tienes conocimientos de la cultura, conoces lo que es la música clásica, la literatura, la alta literatura, etcétera. No, sino que la cultura, si vemos la cultura como una forma en que el hombre tiene un aparato ideológico, una forma de entender tu entorno, una forma de que te enfrentes a tu entorno, o sea, la cultura en sentido amplio. En ese sentido, la antropología nos ayudó a entender que la cultura está presente en cualquier evento del ser humano. Entonces, bueno, la historia, regreso, la historia no es nada más la relación de hechos, relación de hechos políticos, económicos, sino que las ciencias sociales nos han ayudado a entender de que el fenómeno en sí del ser humano está presente en todo. Entonces, las ciencias sociales nos han dado a la historia herramientas interpretativas, nos han dado a la historia teoría, nos han dado conceptos, nos han dado la posibilidad de entender fenómenos muy complejos de una forma mucho más global, por así llamarlo, una forma mucho más completa. Porque antes veíamos, por ejemplo, la historia política de México. Pues vamos a ver los sexenios de los presidentes, y eso ya toda la historia política. Y cuando vemos que con el triunfo de la Revolución Mexicana, el triunfo de los constitucionalistas, se impuso una moda de qué era lo mexicano. El mexicano tenía que ser nacionalista, tenía que ser patriota, el mexicano se tenía que identificar con el charro mexicano, etc. O sea, con la Revolución Mexicana no nomás triunfó un proyecto político-económico, sino también triunfó un fenómeno cultural muy interesante, cómo debe ser el mexicano, cómo debemos considerarnos los mexicanos. Y eso desde arriba, desde la cúpula, se nos impuso a los mexicanos y perduró, tuvo éxito. Y eso no lo comprendemos los historiadores, decíamos, nada más nos impuso el PRI y nos trajo beneficios, nos trajo perjuicios. No, se está viendo que también nos trajo un proyecto cultural muy importante. Y como historiadores vemos que gracias a la antropología y la sociología sobre todo, nos trajo todo ese aparato crítico conceptual para ver los fenómenos de una manera muy amplia, para no limitarnos, insisto, en una cuestión interpretativa muy limitada. Entonces, y eso en muchos campos, ¿no? Porque en estos últimos años, décadas, se ha enriquecido muchísimo la historia cultural en sí. Esa historia cultural que nos permite analizar cualquier fenómeno a través de una mirada cultural, una teoría cultural, y eso nos ha ayudado a la historia a dialogar con nuestros pares, con sociólogos, con antropólogos, con filósofos. Nos ha permitido que la historia sea mucho más rica, se haya embarnecido con todas estas herramientas interpretativas. Sí, muy haber bien. Sido muy claro. Sí, muchas gracias. Y por último, ¿en qué lugares o situaciones se puede ejercer su profesión? Mira, hay básicamente 4 campos donde uno como historiador puede trabajar. El primero, y es al que yo me dedico básicamente, es la investigación. La investigación que se trata de ir a los archivos, como decía, extraer la información del archivo, darle un sentido y presentar esa información que uno extraiga. Las conclusiones de sus trabajos se presentan en coloquios, en conferencias, en libros, obviamente, en artículos. Y eso es básicamente la cuestión de la historia en cuanto a la investigación. La segunda campo de oportunidades en historia es en la docencia, ¿sí? Por eso también en licenciatura en historia nos dan clases de didáctica. Y entonces, bueno, literalmente es ir a transmitir el conocimiento histórico a los estudiantes. Que no es nada más llegar con el libro en la mano y vamos a leer tal libro tal. Es parte de él, ¿no? Sino también se trata de generar la discusión, de generar ideas en cuanto al conocimiento histórico en la docencia. Muy ligado hacia eso, bueno, los estudiadores que se logran más bien quiero decir,
Los historiadores básicamente se dedican a eso, a la docencia y la investigación, ¿no? Son los profesores más afamados, es lo que saben hacer. El tercer campo es la difusión, que hay historiadores que lo han logrado con mucho éxito. El que todos conocen gracias a Televisa es Enrique Krause, ¿no? Es lograr por diversos métodos de comunicación transmitir el conocimiento histórico a la población en general, ¿no? Vuelvo a referir a Enrique Krause con sus videos, que ha hecho videos de historia que se transmitió por Televisa, muy buenos, pero también, bueno, ya en los últimos años, gracias a la internet, ya hay nuevas formas de la transmisión del conocimiento, que es el video, ahora en YouTube, pues muy bueno, pero hay gente que lo transmite a través de internet, páginas de internet, ahora con el Facebook y las redes sociales también es un campo muy bueno para la transmisión del conocimiento histórico. Pero también hay otras formas, ¿no? Podemos hablar del teatro, podemos hablar de la música, los performances de cualquier tipo, ¿no? Ahí tiene mucho que ver la creatividad del historiador, ¿no? Que sepa a través de estos canales de comunicación transmitirlo. Nos hemos quedado ustedes mucho en el video, a lo mejor en programas de televisión, pero yo pienso que puede haber muchas formas creativas de la transmisión del conocimiento histórico. Bueno, y también en la difusión entre el libro, ¿no? Un libro ya más didáctico, el folleto, revistas, en fin, el campo es inmenso. Y el cuarto es a través de... ahí puede ser una pausa. ¿Cómo se llama esta carrera de cultura? Que tiene que ver con difusión cultural. Lo busco en mi celular. Sí. Omite cuando le di el sorbo. El cuarto campo de estudio sería, o lugar para ejercer la profesión, es la gestión cultural. Eso a mí ya no me tocó, eso ya se incorporó recientemente a la licenciatura en Historia, pero es la promoción de las artes y la cultura, que también el arte y la cultura, como mencionaba, tiene mucho que ver con la historia. Y también es promover la investigación en este campo. Está muy ligado con la difusión de la gestión cultural realmente, ¿no? Porque la gestión cultural, si no la difundes entre el público, pues no va a tener mucho éxito. Por eso tiene mucho que ver con la museografía. Aunque te digo, yo en este campo yo soy un completo ignorante, pero es la cuarta oportunidad de estudio. Pero de todas formas, mira, así como las ciencias sociales se tienen que dividir, se tienen que segmentar, pues en realidad están juntas, ¿sí? Ya van de la mano. También estos mismos campos de estudio, pues el historiador debe ser capaz de trabajar en esas cuatro ramas para que su campo de estudio se difunda y pueda desarrollarse en diversos ámbitos. Y una cosa muy importante, porque es un problema que tenemos muchos historiadores, porque sí nos forman mucho en la investigación y en la docencia. El reto para el historiador, en este caso, es saber llegar al público en general. Somos muy buenos para investigar, somos muy buenos para escribir, somos muy buenos para dialogar entre nuestros pares, pero saber llegar al público es el gran reto, ¿sí? Llegar a la real difusión, que ahorita en esta entrevista que estoy dando yo la considero dentro de mi labor como de difusión, ¿no? Es el gran reto de los historiadores, dar ese brinco para mostrar que la historia no es esa materia árida, que hoy vamos a ver las historias de los abuelos, no, sino que el reto del historiador, y precisamente viene también con las ciencias sociales, es ligarlo con las problemáticas actuales de la historia, ver que los problemas de la actualidad que investigan sociología, antropología, la filosofía, tienen una raíz histórica, tienen una raíz en el pasado. O sea, no son problemas que surgieron ahora o hace 5 años, tienen una continuidad con el pasado. Y bueno, ya que logramos ligar esas problemáticas actuales con nuestro pasado, con nuestro presente, saber dar esas explicaciones, transmitirlas al público, a la sociedad, y buscar sondear posibles soluciones, porque si nomás nos quedamos en el aula, pues el conocimiento pues sí sirve, ¿no? De algo de servir. Pero el gran reto, que es difícil, claro, no es fácil de lograr, es que eso permee en la sociedad, ofrecer soluciones, ofrecer discusiones que aporten a los problemas que tenemos.
Porque si nomás dejamos a las ciencias sociales como la investigación y todo, no, tenemos que saber llegar a la sociedad, saber aportar. Bueno, en este caso ya nos tenemos que saber ligar con los agentes gubernamentales, los activistas, ¿sí? Y que el historiador pues no se quede nada más como aquel ratón de archivo o aquel ratón del aula, sino que sepa incidir en su presente, que sepa participar, que aporte, ¿sí? Con su conocimiento, que difunda lo que él sabe, que sepa discutir y que sepa proponer. Y yo creo que es lo más valioso, aparte de esos 4 campos, ¿no? Que sepa incidir en su realidad social, es muy importante. Es difícil, claro, porque nuestras actividades nos absorben, pero si sabemos en cierto momento hacerlo, pues yo creo que complementa muy bien a la voz del historiador y del científico social, ¿no? Porque el científico social que se la pasa ahí encerrado, pues no. Porque venimos de una realidad social y si la estamos estudiando, pues debemos de difundir esa realidad social, cómo la estamos percibiendo nuestra realidad y tratar de dar soluciones, ¿no? O tratar de dar explicaciones que ayuden a aportar soluciones, ¿sí? O discusiones, qué sé yo. Es una cuestión muy compleja, pero bueno, ya que saben esta materia de ciencias sociales, que se den cuenta ustedes como alumnos, que las ciencias sociales sí tienen una función, no es nada más algo que está escrito en un libro y son dogmas que nos imponen, no. Las ciencias sociales, si las estudiamos y participamos en ella, es un campo muy vigoroso para entender nuestra realidad, y ya que entendamos nuestra realidad a través de nuestra postura muy específica como individuos, tratar de aportar algo a nuestro mundo, ¿no? Es lo importante de las ciencias sociales, no son ahí nada más pretextos de estudiar, no. Las ciencias sociales son una forma de entender nuestra sociedad, interpretarla y ya de ahí participar nosotros como ciudadanos de nuestro campo, no necesariamente como científicos sociales, sino que nos aporta interpretaciones, nos aporta teoría, nos aporta conceptos, que es muy importante los conceptos, para entender y participar y aportar soluciones a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la historia de las ciencias sociales. Yo antes sí entendía la historia como, hay una rama muy aparte del conocimiento, y yo qué tengo que ver con sociología, qué tengo que ver con filosofía, qué tengo que ver con antropología, con literatura. Ya que me quité esa venda de los ojos y vi que es digamos, como un gran enjambre, abejitas que cada quien participa, pero no, esa abejita no está ahí nada más en la sociedad per se, vive por sí misma, sino que tiene que ver con los demás, y todos participan a su propio ritmo y movimiento en una gran construcción que es contradictoria, sí, que es muy difícil de entender, sí, pero que todos estamos trabajando en un objetivo en común, que es entender nuestra realidad, nuestra sociedad. Entonces, ya que entendí eso, dije, no, pues qué padre, ¿no? Ya me lío con las personas que más o menos estudian mis temas, los problemas que me interesan, que veo que puedo participar en problemáticas sociales. Bueno, pues ahí voy yo con mi granito de arena y puedo aportar, ¿no? O sea, tampoco va a ser el Superman, Batman, que voy a salvar la sociedad, no se trata de eso, sino que ayudes en esa gran construcción que es el conocimiento, y que sí incide en la sociedad, para bien y para mal también, ¿no? Pero uno como científico social, como investigador, sí tiene oportunidad de aportar al conocimiento. Digo, así sea un poquito, pero algo es algo, ¿no? Porque a lo mejor lo que a mí me interesa, mi tema muy particular, a lo mejor no le interesa a nadie más, pero yo sí puedo ser la persona que ayuda a que esos temas entren a esas grandes discusiones, a esas grandes problemáticas. Por ejemplo, yo que estoy estudiando sindicatos, que estudio prensa, bueno, mis conocimientos pueden ayudar a los periodistas en la actualidad, pueden ayudar a los líderes sindicales, a los obreros en la actualidad, a que comprendan su pasado, lo ubiquen en su presente, y así tengan herramientas para poder cambiar su futuro, ¿sí? Muchas gracias. De nada, Sabrina.